En este nuevo vídeo veremos cómo añadir parámetros dinámicos para controlar tanto el ancho como el alto de una ventana. Hacemos doble clic para abrir el bloque en el editor de bloques. Y primeramente añadiremos los dos parámetros. Un parámetro para controlar el ancho de la ventana. Otro parámetro, también lineal, para controlar la altura de la ventana. Al igual que el primer ejemplo, modificaremos los nombres de los parámetros. En propiedades de etiqueta, altura, y a este le llamaremos ancho. Los parámetros poseen pinzamientos hacia ambos lados, al igual que el vertical hacia arriba y hacia abajo. Podríamos poner acciones para poder estirar hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo, pero sería el doble del trabajo y no aportaría nada interesante. Por lo tanto, vamos a utilizar nada más que un pinzamiento en cada uno de los parámetros. Un pinzamiento y hacia arriba también un pinzamiento. Bien, ahora aplicaremos las acciones a los parámetros, que en ambos casos vamos a aplicar acciones de estiramiento o de stretch para alargar la ventana hacia la derecha o alargarla hacia arriba. Vamos a comenzar con el parámetro del ancho. Hacemos clic en la acción de estirar. Lo primero que nos pide es que seleccionemos el parámetro es el ancho. A continuación nos pide que indiquemos a cuál de los pinzamientos nos hacemos referencia. Por más que hayamos ocultado este, no importa, tenemos que indicarlo. Hacemos clic sobre este pinzamiento y a continuación hacemos lo mismo que haríamos al ejecutar el comando stretch. Debemos seleccionar el área de acción del comando, que sería toda esta. Recordemos que el stretch lo que hace es mover los vértices que quedan dentro de esa área. Y por último tenemos que seleccionar los objetos a los cuales afectaría este rectángulo, esta línea, todo esto que tenemos aquí. Perfecto. Damos Enter y acá está el icono que va a identificar a esta acción. Vamos a probar ahora el funcionamiento de este parámetro. Aquí tenemos para controlar el ancho. Salimos de la prueba y hacemos lo mismo, añadir una acción de estirar al parámetro de altura cuando modifiquemos este pinzamiento, el área de acción del comando stretch y los objetos que serán afectados por este comando. Probamos hacia arriba y acá funciona perfectamente. Desde las propiedades podríamos controlar 1.50 el ancho, 2 metros la altura y ahí estaría el bloque. Está comprobado. Salimos de la prueba, salimos de la edición del bloque y guardamos los cambios. Ahora haremos algo similar, pero con esta ventana. La particularidad que tiene esta ventana es que es una ventana corrediza con un parante en el medio y siempre vamos a querer que este parante permanezca en el medio. ¿Qué significa esto? Que si nosotros estiramos la ventana 1 metro, este parante va a moverse 1 metro. En cambio, este parante se va a mover nada más que el 50% del movimiento, o sea, medio metro. Hacemos doble clic en la ventana para editar el bloque. Y en principio todo es igual al ejemplo de la ventana anterior. Vamos a poner un parámetro que controle las dimensiones del ancho de la ventana. Otro parámetro que controle las dimensiones del alto de la ventana. Vamos a modificar la etiqueta, altura, un pinzamiento y este otro
ancho, un pinzamiento. Perfecto. Ahora vamos a aplicar las acciones de estirar. Hacia arriba, como no tenemos parantes intermedios, es exactamente lo mismo que en el ejemplo anterior. Acción de estirar, a qué parámetro, en qué punto, área de acción del comando y todos los objetos que va a afectar este comando. Con respecto a este parante también va a ser exactamente igual que en el primer ejemplo. Acción de estirar, a qué parámetro, en qué punto, área de acción del comando y todos los vértices que va a afectar. Vamos a probarlo. Podemos ver que funciona todo correctamente. Lo que falta arreglar es para que este parante acompañe un 50% del movimiento de este otro parante. Salimos de la prueba. Y lo que vamos a hacer es aplicar una acción de stretch a este parámetro en esta área y que esté afectada en un 50% del movimiento. Vamos a la acción de estiramiento, a qué parámetro, en qué vértice, área de acción del comando, los elementos que va a afectar, solamente aquellos que tengan vértices dentro de esa área. Esta línea, como es entera, tiene vértices fuera, lo mismo que esta, y lo mismo sucede acá abajo, por lo tanto esas no las seleccionamos. Enter. Acá tenemos los dos iconos. Desplazando el ratón sobre ellos podemos ver a cuál pertenece cada uno de los iconos. Seleccionamos esta acción, vamos a la paleta de propiedades y en la persiana de modificaciones, donde dice multiplicador de distancia, en vez de 1 vamos a poner el valor 0,5. Por lo tanto, si el pinzamiento se mueve un metro, el estiramiento va a ser del 50% de ese estiramiento. Vamos a probarlo. Seleccionamos el bloque y como vemos el parante siempre queda a la mitad de la distancia. Salimos de la prueba, cerrar ventana de prueba. Por último vamos a suponer que las ventanas corredizas de este tipo las utilizaremos en tres zonas diferentes del proyecto. Las utilizaremos en el dormitorio, las utilizaremos en la cocina y las utilizaremos en el baño. Las ventanas del dormitorio serán de 1,20 m de ancho por 1,20 m de altura. Las ventanas en la cocina serán de 1,20 m por 0,60 m de altura y en el baño serán de 0,60 por 0,60. Nosotros, para no tener que estar dando esas medidas cada vez que necesitemos insertar una ventana, podemos incluir una lista de valores en donde podamos indicarle cuáles son las dimensiones para la cocina, el dormitorio y el baño. Para ello vamos a añadir un parámetro de consulta, que los parámetros de consulta son listas de valores. Una vez que añadimos el parámetro de consulta, le hacemos doble clic. Se abre una tabla de consulta de propiedades en la cual vamos a tener dos paneles. De un lado vamos a poner los valores correspondientes a los parámetros y del otro la propiedad que va a quedar visible. O sea, en esa lista que podremos abrir, cuál es el valor que vamos a ver allí. Lo primero que vamos a hacer es añadir las propiedades. Simultáneamente, al seleccionar algo, vamos a dar el ancho y el alto de la ventana. Aquí vamos a escribir los valores del ancho y del alto. Entonces, para el dormitorio, los valores van a ser 1,20 de ancho y 1,20 de altura. Para la cocina tendremos 1,20 y la altura de 0,60. Y para el baño las dimensiones serán 0,60 y 0,60. Aceptamos y lo probamos. Seleccionamos el bloque, podemos controlar ancho y alto como ya lo hemos visto, o podemos seleccionar en la lista el dormitorio,
la cocina o el baño. Salimos de la ventana de prueba, guardamos los cambios y aquí tenemos el bloque en el dibujo. Dimensiones, medidas estándar o desde la paleta de propiedades, dormitorio, cocina y baño.